Vamos a otro tema. 2 camiones fueron quemados por desconocidos en la ruta que une Los Sauces y Purén. Segundo ataque incendiario en la Araucanía en menos de 24 horas y que preocupa ante el aumento de los hechos de violencia en medio de los duros cuestionamientos también de la oposición al estado de excepción. Vamos a conversar más sobre este tema y otros que están sobre la mesa. Nos acompaña para esto Andrés Joanet, diputado y presidente de Amarillos por Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. ¿Cómo está, Carla? Buenos días. A ver, ¿cómo está observando usted? Quiero partir por la macrozona, por la Araucanía, por estos atentados que desde el gobierno también han sido leídos como una respuesta a la detención del vocero de la comuna de la comunidad, de Temucuicui. Sí. Se esperaba que pudiera haber un recrudecimiento de la violencia. ¿Usted tiene esa misma hipótesis? No tengo esa misma hipótesis porque hoy día en la mañana madrugada en Vilcún también quemaron una casa. Quemaron vehículos. Esto es permanente. Si lo que pasa es que aquí nos ha asumido una situación que o terminamos o no terminamos con esto. Si el Estado va a asumir su responsabilidad, su primera responsabilidad con la ciudadanía, que es la seguridad, esa es la primera. El contrato social lo dice. Porque eso nosotros le entregamos al Estado nuestra libertad y nos normamos justamente con el Estado. Pero aquí tenemos un problema grave. Efectivamente, hace muchos años. Pero en otra época hemos tenido mejores épocas, donde además de bajar la violencia, el terrorismo, también hemos logrado generar espacios de diálogo. Pero hoy día la situación es insostenible en la región de la Araucanía. En la región de la Araucanía lo que yo aprecio es que se siente un abandono, se siente que en el fondo el Estado, en este caso también el gobierno, no tiene ni una vocación ni un plan. Aquí no hay un plan para terminar con esto. Entonces, ¿diputado? Se dice, se hace una detención que la hace el Ministerio Público, no la hace el gobierno, y entonces va a recrudecimiento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Para qué están los militares entonces? Los militares no han disparado un tiro, por decirlo así, no quiero enfrentamiento, pero si los militares están en la Araucanía es por algo. Ya, pero diputado, usted dice no hay ni un plan, pero estamos con un estado de excepción en la zona. ¿Ha sido inútil ese estado de excepción? Y además estamos con otras iniciativas de diálogo, por ejemplo, esta Comisión para la Paz, que la verdad no hemos conocido de los avances públicos, pero me imagino está trabajando en esta materia. Así todo, usted dice que hay un abandono de la zona y que el gobierno no ha estado suficientemente activo para poder controlar estos actos de violencia, porque el gobierno se defiende. Dice que efectivamente han logrado más detenciones, que hay más personas hoy día enfrentando a la justicia. ¿A usted le parece que no es así? Pero, Carla, eso depende del Ministerio Público, no el gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer es prevenir el delito, es tener un plan, es hacer más control. No puede ser que a nosotros nos hagan control territorial los grupos terroristas, las bandas criminales. Mira lo que pasó con la detención de estos supuestos integrantes de la resistencia mapuche Lafkenche. La mayoría, perdóname, era una tropa de delincuentes, ¿no? Pero que además se ensañaron en lo que fue el atentado en el fondo Grolmuch, ¿no? Entonces, tenemos situaciones muy graves que son todos los días y como se normaliza, finalmente el gobierno va pasando, pero la verdad que no hay un plan, porque en el fondo tenemos el estado de excepción, que la verdad lo que hace efectivamente es contener esto, pero nosotros tenemos que avanzar. Hoy día tenemos una situación gravísima en materia de seguridad en el país, incontrolable, nuestra frontera absolutamente vulnerada. Uno le propone cuestiones al gobierno, el gobierno se cierra. Por ejemplo, le hemos dicho policía militar a la frontera, en la Araucanía le hemos dicho pongan una prefectura de control de orden público en Tirúa para que controle allá y para que la Araucanía se concentre, la que está en Pailahueque, la que pusimos justamente con Jorge Burgo el año 2015, para que esa se concentre fundamentalmente en la Araucanía. Le hemos dicho que el despliegue de militares tiene que ser distinto, le hemos dicho los puntos de control. De hecho, te voy a contar una cuestión nueva. Hoy día estamos trabajando con un grupo de agricultores forestales, un mapa para entregárselo al gobierno y decirle, mire, aquí tienen que instalarse porque sabemos dónde se mueven. Lo raro es que justo donde van a atacar no hay militares, no hay carabineros. Perdón, ese es el punto. El gobierno no lo sabe, los militares no lo saben, los carabineros no lo saben, o esto está naturalizado y no se están tomando las medidas del caso. ¿A qué atribuye usted lo que usted critica, en el fondo? Que me dice, hemos hecho propuestas, el gobierno se cierra, les decimos que hay que instalarse en tales lugares, no se instalan, porque, insisto, que desde el gobierno han defendido que en el último tiempo, según cifras como objetivas respecto del número, no de la gravedad, digamos, hay más detenciones, está la ley del robo por madera ahora, que ha sido un avance parlamentario, pero también hay herramientas legislativas que ha permitido detener personas. Entonces,
¿por qué todavía persiste esta sensación suya y sobre todo de parlamentarios de oposición que dicen que no se le está tomando, que no se está consciente realmente de la relevancia y que esto se ha ido naturalizando por parte de las autoridades? A ver, primero, efectivamente yo coincido en varias cuestiones de las que tú planteas, ¿no? Porque tú ya además conoces este tema hace muchos años, ¿no? Lo primero es señalar que el gobierno no lo detiene, que efectivamente los que están atrás de esto es un trabajo de la Fiscalía y ojalá la Fiscalía tuviera más recursos y tuviera más personal. Si tuviera más recursos y más personal y tuviéramos más policías de investigación y carabineros dedicados a este tema, yo te digo, avanzaríamos mucho más. Pero ahí hay una cuestión de voluntad y de recursos del gobierno. Vamos a ver cómo viene ahora la ley de presupuesto. Eso es lo primero. Lo segundo es que objetivamente no hay un plan, porque, y te lo digo, claro, fue hace varios años, pero cuando nosotros asumimos, me acuerdo, yo asumo como intendente, se quemaban todos los días camiones en la autopista y un día no se quemaron más. O sea, 3 semanas después no se quemó nunca un camión más. Bajamos en un 80% todo lo que fue la quema de camiones en los sectores rurales. Ya no se quemaron más iglesias, se detuvieron a las personas, nunca más se quemaron iglesias. Tuvimos la comisión Vargas, recordarás, la comisión que lideró Monción Vargas, que además permanentemente íbamos entregando, era súper transparente, porque además nos reuníamos semanalmente. O sea, había un trabajo, se crearon los consejos de LONCO, en fin, y la región objetivamente estuvo más tranquila. Fue el mejor momento de la historia de la Araucanía en materia de terrorismo. Según el Índice Internacional de Terrorismo, los años 2015 y 2016 fueron los mejores años en materia de nivel de terrorismo. Después, lamentablemente, empezamos a bajar y hoy día estamos en el nivel 17, pensando que Colombia está 15, Afganistán es el primero. O sea, la situación en la Araucanía es dramática. Entonces, cuando tú tienes permanentemente ataques, pero permanentemente, todos los días, y tu despliegue no está funcionando, tú tienes que hacer algo distinto. Pero objetivamente no hay un plan. Y por eso yo te digo, estamos trabajando un mapa para entregárselo al gobierno y decirle, mire, ¿sabe qué? Aquí tiene que usted instalarse porque por aquí se mueven. Y usted tiene que seguir a los grupos que están en eso. Usted tiene que usar aviones no tripulados. Yo no sé si hoy día estamos usando aviones no tripulados. Yo tengo dudas de eso, ¿no? No me lo han desmentido. Entonces, hay materias de ley que van, que vienen. El robo de madera, la ley de robo de madera, fue obligado el gobierno a eso. La ley de usurpación es lo mismo. Hoy día estamos con la ley de antiterrorista esperando, pero mira, la ley de inteligencia, esperamos para la ley de inteligencia, esperamos cerca de 8 o 9 meses que el gobierno iba a hacer las indicaciones. Yo era presidente de defensa en esa época, de la Comisión de Defensa. Abrimos la discusión. Para abrir la discusión hay que tener unanimidad. Imagínate, desde el Partido Republicano al Partido Comunista. Logramos esa unanimidad. Metieron las indicaciones y el proyecto es malo. Es malo, los expertos dijeron que es malo y por eso le retiraron la suma urgencia. O sea, no tenemos hoy día, tenemos ley de inteligencia, pero no es buena y por tanto la que presentó el gobierno es mala. Entonces, al final, el gobierno se entrampa solo. La ley de usurpaciones, no hicieron trabajo prelegislativo. Si hubiéramos hecho un buen trabajo prelegislativo, como hoy día estamos haciendo en ciberseguridad, obligados por nosotros, como de alguna manera esperamos hacerlo en regla de uso de la fuerza, la RUF, que también se retiró. Sí. Y yo te voy a contar, porque en el fondo yo vi que estábamos 13-13 empatados y con eso se caía la ley. Hablé con la derecha, con el diputado Lonto, con el diputado Alessandro, y dijimos, conversemos con el gobierno para que tengamos ley. Retiraron la sumurgencia y ahora estamos conversando. Pero ¿por qué no hacen eso antes? Uno no les puede enseñar a gobernar. Ellos gobiernan y lo que tenemos es que aquí sacar leyes que de verdad avancen, pero en el caso de la Araucanía, por eso estamos absolutamente en la indefensión. O sea, imagínate, el 30% de la región de la Araucanía, más o menos, hoy día hay control territorial de estos grupos y el Estado ahí no tiene casi presencia. Diputado, perdón, es que mencionó al pasar la ley de usurpaciones, sí, que ha sido tremendamente polémica con este veto presidencial, sí, una de las herramientas legislativas también que no es solo para la macrozona sur, pero que eventualmente se podría aplicar en la macrozona sur. ¿Qué mirada tiene usted de eso? ¿A usted le gustó cómo salió como ley desde el Parlamento? ¿Le parece bien las modificaciones que le está introduciendo el gobierno? Desde la oposición dicen que desnaturaliza el proyecto y que para espacios como la Araucanía hubiese sido deseable lo primero. ¿Qué mirada tiene usted de esa discusión? Bueno, más o menos la misma mirada, porque creo que, a ver, lo primero, la discusión de la autotutela privilegiada es bien relativa. Es bien relativa porque lo que tenemos es la Araucanía, como hace unas 3 semanas atrás atacaron un campo en Angol, le dispararon a una persona de 70 años que estaba en su tractor, le dispararon en la ingle, abajo, después van, lo llevan a su mujer y le disparan a la mujer en el hombro. Entonces, me dice, es que si llegara la ley de usurpaciones como está y la autotutela privilegiada, estaríamos en estado salvaje. ¿Qué es lo que es eso, lo que acaba de ocurrir?
¿Qué es lo que es? Diputado, Eso es estado perdón, salvaje. pero es que solo para Sí. que me quede bien, no a mí, sobre todo a los Sí, auditores y la gente que nos ve, el concepto, en un escenario como el que usted dice, que lamentablemente es demasiado frecuente en la Araucanía, este tipo de ataques, esas personas, si hubiesen tenido un arma, me imagino que se podrían haber defendido Sí. porque existe la legítima defensa, Así es, sí, que además sí. tiene algunos requisitos, la proporcionalidad, etcétera. Sí. Lo que entiendo yo que quiso evitar el gobierno y que hace que después se presente este veto Sí. y que el oficialismo se cuadra, es que después de ese matrimonio, por ejemplo, no pueda volver, si es que el predio hubiese Claro. quedado tomado, a recuperar ese predio, por ejemplo, disparar o entrar Sí. en un conflicto armado. Sí. Hasta ahí Yo estoy de llegaba como acuerdo, las mire, aprehensiones del gobierno, claro. no Carla, al momento de la claro, flagrancia. Pero la verdad es que ojalá, si solo hubieran vetado eso, podríamos haber discutido y esto hoy día tendría otro tenor y podríamos estar discutiendo y pasando esta ley, pero pasaron para otras cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que le quitaron justamente, o sea, primero, a ver, nosotros el concepto y el objetivo, porque aquí hay que mandar, enviar señales, es que toda toma y toda usurpación es un delito. Y entonces lo que ellos hacen es que algunas que son supuestamente pacíficas, esas van a hacer falta. Entonces, finalmente no pasa nada. Y lo otro, que le dejan en manos de un juez una situación para discriminar qué es lo que es una cosa o lo otro. Y todos sabemos que hoy día, y objetivamente es así, tenemos jueces con muy poco criterio, ¿no? Está el caso de Arica y otros tantos también en la Araucanía. Tenemos jueces con una formación, yo diría, bastante precaria. O sea, cuando uno conversa a veces con un juez y uno empieza a hablar de incluso de teoría de la justicia, no tiene, falta lectura. Diputado. Y por tanto uno se preocupa de las decisiones que toma. Entonces, cuando ellos meten otros temas en el veto, esto se contamina. Y ese es el error que cometió el gobierno, y el gobierno hoy día está entrampado en eso. Sí, pues. No, es que eso le quería preguntar, porque ha habido unas declaraciones bien potentes en estas últimas jornadas a raíz de esta discusión. Y ayer o antes de ayer, la ministra del Interior junto con el ministro Elizalde señalaban que si se penaliza con cárcel o desde cárcel, si la Sí. pena mínima para las tomas, la ministra se corrigió, dijo que no eran pacíficas, pero para Sí, sí. las tomas no violentas se corría el riesgo de que, por ejemplo, personas que están en campamentos pudieran terminar en las cárceles, y que eso al gobierno le parecía que no correspondía porque a veces hay necesidad y esas tomas están justificadas de otra manera, y que por lo menos se le quería dar espacio al juez para decir que en ciertos casos de, no sé, una mamá desesperada por darle comida a los hijos termina una toma, estoy parafraseando, Sí. pudiera decir, no, esta persona no la mando a la cárcel, distinto Claro. al que toma para después revender cuando hay una mafia detrás. ¿A usted esa diferenciación le hace sentido o cree que ahí hay una cosa como un poco de buenismo y que al final por ese tema de los campamentos se termina desnaturalizando el proyecto? No me hace ningún sentido, porque aquí ¿Por tenemos qué? que ser, esto es blanco o negro. Nadie invierte en un país que tiene una discusión constitucional abierta. Nadie invierte en un país que tiene la delincuencia. Y cuando no se invierte en un país, nos empezamos a empobrecer como lo hemos ido viviendo. Yo quiero recordar esos años 90 que fueron tan denostados, donde había un ambiente distinto. Lo conversaba con un colega tuyo el otro día, con Iván Valenzuela, donde había un ambiente. Chile tenía un ambiente distinto, sentíamos que avanzábamos. Y por tanto esto le estaba tocando a todos. Te lo dice alguien, además, que viene de una familia bien modesta. Somos 16 hermanos, mi padre era dirigente sindical. Sentíamos que le estaba tocando a todo esto. Y por tanto, en ese contexto, la señal de decir, esto no es tan malo. Entonces, una madre que efectivamente tiene a sus hijos sin comer, tiene todo el derecho de ir a robar a un supermercado. No tiene el derecho. Lo que tiene el derecho es ir a la municipalidad, exponer su problema y que la municipalidad ayude, que tengamos, que la Junaev, que tengamos institucionalidad para ayudar justamente a esa madre. Ya, pero en el lo que extremo no del se puede, argumento, disculpe que no se puede. Va a no quedar se- un poco caricaturesco lo que Sí, voy a decir, sí. pero recogiendo también el espíritu No, y te más entiendo o menos de lo que perfectamente, ha sido Carla, la te lo discusión. entiendo perfectamente. Si una persona está en un campamento, ¿debería terminar en la cárcel por estar en un campamento? ¿Son los campamentos también tomas que debiesen producir cárcel en caso de que alguien propusimos al reclame gobierno, esos yo lo terrenos? conversé con el gobierno, ¿Sí? que tuviéramos una norma transitoria, que hiciéramos un catastro hasta el 2024. O sea, Entiendo que todos eso los- fue aprobado incluso por la oposición, Sí, ¿no? pero por eso, todos los camperos, ya después no podemos seguir, porque si no esto se desnaturaliza. Nunca vamos a terminar. Y aquí lo que tiene que hacer el gobierno, y este gobierno y los que vienen, es una política habitacional. Así como un día la presidenta Bachelet dijo y el presidente Lago dijeron, vamos a hacer un programa que se llama Chile crece contigo porque tenemos que crear salas cunas, etcétera. Porque esa es una necesidad. Por ejemplo, vamos a hacer una reforma educacional. Aquí lo que tenemos que tener una política de vivienda, que decir, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a planificar esto, y aquellas personas
que no tengan vivienda, vamos a usar el instrumento del arriendo, que es transitorio, para que después efectivamente ellos puedan postular una vivienda. Pero lo que nosotros no podemos legitimar es la ilegalidad, porque si vamos legitimando la ilegalidad, hay un privado al que estamos afectando. Hay una persona que tiene su terreno, que independiente lo que tiene planificado. Y en algunos casos, incluso, ojo, en algunos casos se vinculan para decir, tómame el terreno, así el gobierno me lo compra. Entonces, finalmente entramos en una situación que no está bien, porque el país se va deteriorando. Este era un país serio, un país donde se respetaba la legalidad, un país que era reconocido internacionalmente. Y miren lo que estamos hoy día, cada vez bajando escalones, y es como la Araucanía. Bajamos y un día ya estamos en una situación tan grave que ya al final se normalizó. No podemos normalizar el tema de las tomas por ningún motivo. ¿A qué lo atribuye usted, diputado? Porque aquí, bueno, ha habido, insisto, ha sido bien álgida la discusión. Desde la oposición le han dicho al gobierno que se han puesto del lado de los usurpadores, que se está legitimando en el fondo las tomas. El gobierno se defiende, dice que no es así, pero que hay casos que le parece al gobierno donde es atendible que la respuesta no sea cárcel, sino que sea alguna sanción, alguna multa, porque además hay gente que no tiene una solución habitacional porque hay un déficit habitacional también en el país. Entonces, ¿a qué atribuye usted esto? Me imagino que usted se acerca más a la mirada de la oposición en esta materia, pero ¿por qué? ¿Por qué el gobierno no querría penalizar de manera fuerte, por ejemplo, las tomas? En la lógica que ustedes plantean. Porque el gobierno tiene un freno de mano que es el Partido Comunista. Ayer el presidente del Partido Comunista, en un medio amigo de ustedes también señaló que han habido tomas que han sido impecables, lo dijo textualmente, impecables, o sea que en el fondo una toma impecable que finalmente se termina negociando, como la toma Peñalolén en su momento, donde además finalmente se termina comprando al dueño del predio y el que termina favorecido, acordemos esa época. Entonces, aquí tiene que ser blanco o negro. Se respeta la ley, la respetamos todos. Nadie está por sobre la ley, ni un parlamentario, ni el presidente, ni una persona que tiene necesidad de vivienda. Tenemos canales. Hoy día, de hecho, el gobierno se ha allanado a comprar o arrendar edificios para que efectivamente la gente pueda estar ahí. O sea, generemos política. Tengamos un periodo de transición hasta el 2024, pero ya después no sigamos, porque si no, esto va a ser de nunca acabar. Y hay gente que abusa. No solo la gente que te negocia, sino que te voy a decir una cosa. Yo a veces hago puerta a puerta por mi actividad y de repente llego a una casa y me dice, no, yo no vivo acá. Pero usted, no, yo arriendo. Pero esta casa fue una casa subsidio. Una casa de subsidio casi entregada completamente por los gobiernos anteriores. Donde o no por se cualquier gobierno. Mire, una casa hoy día, me lo decía el director del Servio de la Araucanía, un tremendo director del Servio, me dijo, mire, una casa, y de este gobierno, en fin, una casa más o menos cuesta entre 55 y 60 millones de pesos, de los cuales la persona más o menos da 1 millón, 2 millones. O sea, la cantidad que está poniendo el Estado, que estamos poniendo con los impuestos, bueno, pero después más encima arriendan la casa y eso está ocurriendo y no hay control, no hay ningún control. Entonces, todo esto finalmente se presta finalmente para que haya un abuso y por eso tenemos que empezar a cambiar el sentido de las cosas y la lógica. Tenemos que empezar a respetar la ley, tenemos que empezar a hacer las cosas bien para que este país nuevamente vuelva a crecer, vuelva a generar condiciones sociales y económicas para que la gente viva mejor y para, en definitiva, derrotar al final la delincuencia. Y esto también está vinculado a la delincuencia. Bien, pues diputado Andrés Joanet, vamos a seguir muy atentos. Partimos hablando de la macrozona sur, esto también se liga muchísimo a la macrozona sur, pero ha habido importantes discusiones legislativas en materia de seguridad también en los últimos días que nos interesaba abordar. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias, Carla, igualmente. Nos vemos, gracias. Vamos a ir a una pausa, son las 9 de la mañana con 49 minutos, seguimos de inmediato con más.